Hola a todos, ¿cómo están? Un gusto saludarles, hermanos. Quisiera invitarles a que en esta hora podamos tomar un tiempo para el Señor a través de alabar juntos al Señor con los cantos, pero también escuchando la palabra de Dios que Él tiene para hoy, para nosotros, su iglesia. Entonces les invito a que oremos juntos y podamos tomar este tiempo con el Señor. Señor, te doy gracias por este día, gracias por la oportunidad de estar aquí, Señor, conectados una vez más con mis hermanos, con la iglesia, Señor, pero también con cualquier persona que reciba este mensaje, Señor. Te doy gracias porque tú nos permites, Señor, seguir escuchando tu palabra, Señor, nos permite seguir reuniéndonos a través de esta manera virtual, Señor, pero que sabemos que tú puedes glorificarte en nuestras vidas, Señor, como iglesia, como personas, como humanos, Señor, como hijos tuyos, Señor. Te doy gracias por cada una de las familias, Señor, que van a poder ver este video, Señor. Te doy gracias, Señor, por cada persona que va a poder escuchar, Señor, este mensaje, Señor. Que tú pongas en nosotros, Señor, eh, más y más de ti, Señor, en nosotros. Gracias, Señor, te doy por estos tiempos, Señor, que aunque parecen inciertos y difíciles, Señor, y complejos, Señor, pero sabemos que podemos confiar en ti plenamente, de que todas las cosas, Señor, están en tu control. Te doy gracias por este momento, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Les invito a que alabemos al Señor con este canto que se llama Tú eres Dios. Vamos a alabarlo con todas nuestras ganas. Amén. Aquí estoy, voy a encontrarte para ver gracia hoy. Vine a traer frente a ti y solo me preguntaré qué más puedo hacer que adorar. Eres Dios, eres Señor, eres por quien yo vivo. Eres Rey de todo, mi vida doy para adorar. Here I am, I've come to thank you. Here I am, my life you've changed. Because you gave your life for me, you crucified yourself for me. How can I give anything but praise? I praise you. You are God, you are Lord, you are all I'm living for. You are King of everything. I want my life to praise you. You are God. You are God. You are Lord. You are all I'm living for. You are King of everything. I want my life to praise you. Tú eres Dios, eres Señor, eres por quien yo vivo. Tú eres Rey de todo, mi vida doy para adorar. Mi vida doy para adorar. Amén. Gracias al Señor que podemos alabarle. En esta hora quiero invitarte a que sigamos adorando al Señor con un canto más de alabanza, de adoración. En esta hora, y quisiera invitarte a que juntos cantáramos en esta hora al Señor, que su nombre es maravilloso, es hermoso, es poderoso. Entonces les invito a que cantemos este canto que se llama What a Beautiful Name. En español, el cuán hermoso su nombre es. Amén. Alabemos al Señor. Tú fuiste el verbo en el principio, unigénito de Dios.
el misterio de tu gloria, revelado en tu amor. Cuán hermoso su nombre es, cuán hermoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Cuán hermoso su nombre es, nada se iguala a él. Cuán hermoso su nombre es, no hay otro nombre. Cuán hermoso su nombre es, no hay otro nombre. You didn't want heaven without us, so Jesus, you brought heaven down. My sin was great, your love was greater. What could separate us now? What a wonderful name it is. What a wonderful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a wonderful name it is. Nothing compares to this. What a wonderful name it is. The name of Jesus. What a wonderful name it is. The name of Jesus. That could not hold you, the bell tore before you. You silenced the voice and sin of grave. The heavens are roaring, the praise of your glory. For you are raised to life again. You have no rival, you have no equal. Now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom, yours is the glory, yours is the name above all names. What a powerful name it is, what a powerful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is. Nothing can stand against. What a powerful name it is. The name of Jesus. What a powerful name it is. The name of Jesus. La muerte venciste, el velo partiste, la tumba vacía ahora está. Los cielos declaran, tu gloria proclaman, resucitaste en majestad. Inigualable, incomparable, hoy y por siempre reinarás. Tuyo es el reino, tuya es la gloria, tuyo el poder y autoridad. Poderoso su nombre es, poderoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Poderoso su nombre es, incomparable es él. Poderoso su nombre es, no hay otro nombre.
nombre, poderoso su nombre, no hay otro nombre, poderoso su nombre, no hay otro nombre. Amén, gracias al Señor Jesús. Alabamos su nombre, damos gracias al Señor por su amor, por su misericordia, por su bondad en nuestras vidas. Y en esta hora quisiera invitarte a que juntos podamos escuchar la palabra del Señor, que juntos podamos dejar que Dios hable a nuestra vida. Quisiera invitarte a que en esta hora pensáramos en cómo nosotros podemos ser bendición para tantas personas que el día de hoy necesitan del Señor. No solamente que nosotros necesitamos de Dios, pero también que otras personas necesitan de Dios. Bueno, quisiera invitarte a que abras tu Biblia en Lucas, capítulo 7, y creo que es una historia maravillosa, una historia bonita, increíble también, impresionante, y me gustaría que pudiéramos leerla juntos. Y pensando en cómo Dios obra en la vida de cada uno de nosotros, quiero hablarte acerca de cómo nosotros podemos comparar la obediencia con la fe. Cómo nosotros podemos decir que estas dos palabras, la obediencia y la fe, van de la mano, son tal vez lo mismo. En el reino de Dios son lo mismo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros escuchamos de Dios, nosotros obtenemos fe, pero también cuando nosotros escuchamos a Dios y obedecemos, hacemos caso en lo que esas palabras de Jesús o de Dios dijo a nosotros y ahora nosotros las aplicamos, o sea, las obedecemos, entonces nosotros estamos juntando la palabra obediencia con la palabra fe y entonces suceden cosas fuera de lo normal, fuera de este mundo, fuera de la percepción terrenal. ¿Qué pasa cuando nosotros estamos hablando acerca de la obediencia con la fe? Quiero invitarte a que leamos el capítulo 7 de Lucas, y vamos a hablar del capitán romano, por eso iba yo a decir romano, pero es el capitán romano o el famoso centurión que nosotros hemos escuchado esta historia, tal vez no un par de veces, sino muchísimas veces. Pero tal vez para ti, que nos escuchas por primera vez, es la primera vez que escuchas acerca de la historia del centurión romano, del capitán romano. Dice capítulo 7 de Lucas, dice, cuando Jesús terminó de enseñar a la gente, dice, se fue al pueblo de Capernaum. En esta versión dice Capernaum. Dice, allá vivía un capitán del ejército romano, que tenía un sirviente a quien apreciaba mucho. Este sirviente estaba muy enfermo y a punto de morir. Cuando el capitán oyó hablar de Jesús, mandó a unos jefes de los judíos para que lo buscaran y le dijeran, por favor, venga usted a mi casa y sane a mi sirviente. Ellos fueron a ver a Jesús y le dieron, el mensaje. Además le rogaron, por favor, haz lo que te pide este capitán romano. Merece que lo ayudes porque es un hombre bueno. A los judíos nos trata bien, dicen ellos, ¿verdad? Y hasta mandó a construir una sinagoga para nosotros. Dice en el versículo 6, Jesús fue con ellos y cuando estaban cerca de la casa, el capitán romano mandó a unos amigos para que le dijeran a Jesús, Señor, no se moleste usted por mí. Yo no merezco que entre en mi casa. Tampoco me siento digno de ir a verlo yo mismo. Solamente le ruego que ordene que mi sirviente se sane. Yo sé que él quedará completamente sano. Yo estoy acostumbrado a dar órdenes y a obedecerlas. Cuando le digo a uno de mis soldados, ve, me obedece y va. Si le digo a otro, ven, me obedece y viene. Y si le digo a uno de mis sirvientes, haz esto, lo hace. Al escuchar las palabras del capitán, Jesús se quedó admirado y les dijo a quienes lo seguían, en todo Israel no he encontrado a nadie que confíe tanto en mí como este capitán romano. Cuando los mensajeros regresaron a la casa, encontraron al sirviente completamente sano. Qué historia tan increíble, ¿no? La que escuchamos en esta porción de Lucas, capítulo
7, pero también lo encontramos en Mateo, en el capítulo 8, versículos 5 al 13, y hay algunas diferencias en los textos, ¿verdad? De cómo lo dice Mateo y cómo lo dice Lucas. Sin embargo, el punto de todo esto es que encontramos a una persona que ni siquiera es del pueblo de Dios. Es un romano, es un jefe de muchos soldados, aproximadamente 80. Se cree que era lo que un centurión dirigía, ¿verdad? Entonces, este centurión o este capitán romano era un hombre que estaba trabajando para el imperio romano de aquel entonces, para el imperio que gobernaba a los judíos y a todos los pueblos en aquel entonces, ¿verdad? Así es que encontramos a un hombre que no era del pueblo de Dios, que era ajeno a las cosas de Dios, que no tal vez conocía mucho acerca de Dios, pero que había escuchado lo que Jesús hacía. Todos hemos escuchado lo que Jesús hacía. Jesús hacía milagros, ¿verdad? Jesús hacía maravillas, Jesús hacía prodigios. Cuando Juan le dijo a sus discípulos, vayan y pregunten si es él el Mesías, ¿verdad? Jesús le dice, ve y dile lo que estás viendo, ¿verdad? Lo que están oyendo, ¿no? Los cojos son sanados, los ciegos se les regresa la vista, los mudos pueden hablar, los muertos son resucitados, los que están presos pueden salir libres. Entonces dice, ¿verdad? Con eso se cumple de que sí, yo soy el Mesías, está diciendo ahí, ¿no? Pero es increíble que este centurión, por escuchar y por ver lo que Jesús está haciendo, él tiene esa confianza puesta en Jesús, de que si él va a mandar a estos hombres que son judíos y les va a pedir que le pidan un favor a nombre de él, este hombre, centurión, está convencido de que Jesús tiene el poder y la capacidad de sanar a esta persona, a su sirviente que está enfermo, ¿no? Ahora veamos esta otra historia, ¿no? Este hombre, este centurión, que es un jefe importante en el ejército romano, tiene un sirviente y resulta que ese sirviente es alguien que él aprecia mucho. Y creo que ahí hay mucho que ver, ¿verdad? Porque este hombre, aunque es centurión y todo, pero es un hombre sensible, es un hombre que aprecia, es un hombre que reconoce los lazos de amor, de cariño, ¿verdad? Hacia un sirviente, pero no solamente hacia un sirviente, sino también dicen los judíos que a ellos les apoyaba, que era un hombre bueno porque les había construido una sinagoga, ¿no? Y los apoyaba. Entonces, encontramos que este hombre centurión, aunque era parte del gobierno del imperio de aquel entonces, era un hombre bueno que buscaba hacer lo bueno. Y pensando en esto, me viene a la mente tantas cosas el día de hoy que estamos viviendo y cuántas circunstancias nosotros nos encontramos. Miramos cuántas personas el día de hoy tienen un poder de opinión, ¿verdad? A través de las redes sociales, a través de cualquier noticiero en la televisión, cualquier publicidad, ¿verdad? Que encontramos. Y me doy cuenta cuánto poder tiene una persona cuando habla en público, ¿verdad? No solamente yo, ¿verdad? Sino cualquiera de las personas que pueden dejar un mensaje en las redes sociales, en YouTube, en Facebook. Uh, pero, ¿cómo es que nosotros tenemos cierta influencia desde nuestro punto de donde estamos, ¿verdad? Cada uno tenemos un cierto punto de influencia, si no nada más con nuestra familia, pero con la gente que nos rodea, con la gente que nos conoce. Ahora, si somos gente un poquito más conocida, un poquito más a un nivel ¿verdad? De conocimiento del mundo o de la gente de la ciudad, ¿verdad? De influencia con gobernadores, con tal vez el jefe de la policía, con el juez de la corte, etcétera, ¿no? Si alguien de estas personas nos conoce, bueno, entonces ya tenemos un nivel de influencia más grande, ¿verdad? Uh, lo interesante es que a mí me sorprende que este centurión, siendo un romano, busca la forma de encontrar a Jesús, sabiendo que Jesús es un hombre bueno que está influyendo en aquel entonces con ayuda a la gente, con sanidad a la gente, con formas de ver por la gente y de cuidar a la gente, ¿verdad? Así es que él, con todo y su poder como centurión romano, como una persona que tiene poder, aún así, él está limitado a ese poder que tiene. Él no puede sanar a su sirviente. Él no puede romper las reglas tal vez de su imperio, ¿verdad? Del imperio romano. Él tiene que tratar de buscar la forma de llegar a Jesús, ¿verdad? Que no es de su raza, que no es de su pueblo y que tampoco es de su nivel, digamos, de su nivel social o estatus, ¿verdad? De ciudadanía. Pero este hombre tiene confianza en Jesús.
Y ahí es donde voy al punto de la obediencia y la confianza, ¿verdad? Y la fe. Porque nos damos cuenta que la obediencia de esta persona hacia pedirle a Jesús que Él lo sane hacia a su siervo, ¿verdad? Él dice, es que yo sé que tú eres capaz de sanarlo con solamente decirlo, porque yo estoy bajo órdenes y yo doy órdenes. Así es que cuando yo le pido a alguien que vaya y haga algo, lo hace. Y cuando yo le pido a alguien que venga, viene. Y cuando yo le pido a alguien que haga algo, lo hace, ¿verdad? Entonces, este hombre tiene tal fe en la obediencia que él comprende exactamente qué es lo que Jesús está haciendo. Y Jesús, ¿verdad? Se está acercando a su casa y él ve que se va acercando y dice, no, 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 dígale que ni siquiera lo puedo ver, no soy digno de verlo. O sea, él sabía que él estaba por debajo de Jesús en un sentido de santidad, en un sentido tal vez de sentirse el culpable consigo mismo por los actos del imperio, tantas cosas que pueden ser, ¿no? Pero al final de cuentas, este hombre dice, con que tú digas la palabra, con eso yo sé que va a suceder el milagro que estoy esperando. En estos días, una amiga que ya tiene tiempo que la conozco, unos meses, que se llama Lluvia, ella me pidió que orara por su prima, Alejandra, y tal vez ustedes vieron en mi Facebook que publiqué una petición de oración por Alejandra Salas, que está pasando por cáncer, está pasando por una situación fuerte, difícil de cáncer, ha batallado ya con este cáncer durante un largo tiempo, pero el Señor ha puesto en mi corazón el que no solamente ore por ella, ¿verdad? Sino que le dé continuidad a este proceso de sanidad que Dios está obrando en Alejandra. Invité a algunos de ustedes a que pudiéramos orar por ella, invité también a la gente, ¿verdad? A los conocidos que tengo en las redes sociales, de que podamos orar por ella y también podamos aportar algo económicamente hablando para que ella pueda cubrir los gastos para las operaciones que necesita en el futuro. Pero más allá de eso, algo que el Señor me decía es que nosotros necesitamos estar convencidos de lo que de en quién hemos creído. Hemos creído en un Jesús que tiene toda la capacidad de sanar a cualquier persona de cualquier enfermedad. Ni la misma muerte pudo retener a Jesús. Ustedes se recuerdan que él mismo resucitó, pero él resucitó a Lázaro. Y él fue y resucitó a esa niña que estaba enferma, que estaba ya muerta, la dictaban como muerta, ¿verdad? Y él fue y sanó a tantos enfermos. Y él fue y hizo cosas maravillosas que realmente cuando nos ponemos en la dimensión de la fe, nos damos cuenta de que Jesús era un hombre que tenía tanta confianza en su Padre porque él obedecía todo lo que su Padre le decía que hiciera. De esta manera yo pienso que el día de hoy el Señor nos está pidiendo que nosotros tengamos la completa seguridad de lo que Él puede hacer. De que cuando nosotros le pedimos algo a Dios, Él lo va a hacer porque Él es bueno con nosotros, pero porque Él ha puesto tal confianza en nosotros, tal seguridad, de que cuando nosotros estamos obedeciendo lo que Él nos pide que hagamos, Él hace las cosas por nosotros. Él cumple su palabra. Él no se arrepiente, Él no falla a su palabra. Él la cumple cuando tú y yo decidimos obedecer lo que Él nos ha dicho que hagamos. ¿Y qué es lo que nos ha dicho en estos días que hagamos? Bueno, nos ha dicho que intercedamos por otras personas, que pidamos a Dios en medio de las situaciones del coronavirus, en medio del huracán, en medio de todas las circunstancias que la gente está viviendo el día de hoy, podamos, antes que otra cosa, ¿verdad? Porque podemos ponernos en contra, podemos juzgar, podemos decir, podemos hacer muchas cosas, pero antes de eso, si nos ponemos a interceder, si nos ponemos a pedir por otras personas, si ponemos nuestras oraciones en marcha, ¿verdad? Y nosotros nos ponemos a orar por la gente que necesita el día de hoy la ayuda de Dios y necesita a Dios en su vida. Yo creo que el Señor ha puesto esto ya en nosotros. Nos ha pedido que nosotros oremos y que intercedamos por otras personas para que otros se salven. Y no nada más por unos, cuantos dice que por todo el mundo, ¿verdad? Porque Dios quiere que todos se salven. Y no solamente de la enfermedad, pero sus almas en sí, ¿verdad? A Dios le interesa no solamente la vida terrenal, sino la vida entera, completa, eterna, ¿no? De manera que Dios ha puesto en nosotros el mejor ejemplo,
Por supuesto, no puedo dejar de hablar de Jesús porque Jesús es el centro de nuestra fe y Jesús es el mejor ejemplo de obediencia y Jesús es el mejor ejemplo de fe, ¿verdad? De fe en el Señor, en Dios mismo. Dice la Biblia en Filipenses, y lo hemos leído muchas veces, capítulo 2, versos 6 al 8, dice que aunque Cristo, aunque Jesús fue igual a Dios, dice que no insistió en esa igualdad, ¿verdad? Sino que Él se hizo como un humano, como cualquiera de nosotros, pero Él se humilló y dice que fue obediente hasta la muerte y hasta la muerte de cruz. Así es que Él tuvo que obedecer cosas que eran una locura, hermanos. Eran una locura para nuestros tiempos y para los tiempos de aquel entonces. El humillarte a ti mismo y el decidir obedecer a Dios y aún decidir morir, entregar tu vida por otros, es una locura. Pero eso es a lo que yo llamo el reino del revés, ¿verdad? Me acordé de Chabelo, ¿verdad? Porque de chiquitos escuchábamos mucho esa canción del reino del revés. Pero realmente eso es algo que está sucediendo. Este centurión romano se humilló ante Jesús. Jesús, siendo el Hijo de Dios, se humilló delante de Dios, poniéndose como un hombre. Y nos encontramos con un reino que de los poderosos que se humillan, en este caso, a reconocer que necesitan de Dios. No me refiero a Jesús, ¿verdad? Porque Jesús es Dios mismo, ¿no? Pero me refiero que se hizo como un hombre, como cualquiera de nosotros. Y el centurión, teniendo su postura de centurión y de ser una de las personas que gobernaban en aquel entonces, a pesar de eso, él se humilla y reconoce que no es digno ni siquiera de que Jesús visite su casa. Y va y manda, ¿verdad? Como quien dice, va y le pide a otros que intercedan por él y le ayude para que pueda sanar a su siervo. Es increíble cómo este hombre tiene tal fe, tal confianza en lo que Jesús puede hacer, y Jesús a la vez cómo tiene tanta confianza en lo que el Padre puede hacer a través de él. Y solo esto me hace pensar en que el día de hoy nosotros tenemos tantas oportunidades de ser bendición para otras personas, de ser bendición de parte de Dios, nosotros mismos hacia otras personas. ¿Cómo podemos nosotros ser como Jesús, alcanzando a otras personas, dando sanidad a otras personas, orando por otras personas, pidiendo por que Dios obre en la vida de cada uno de ellos? Creo que Dios nos manda a que nosotros podamos ser sus manos, sus pies, su boca, su cuerpo mismo, ¿verdad? Y que nosotros, eso es lo que dice la Biblia, que somos el cuerpo de Cristo, ¿no? Y que podamos nosotros encarnar a Jesús en nuestra vida y poder ir y sanar a los enfermos, y poder ir y orar por los enfermos, y poder ir y asistir a los necesitados. Esta semana pudimos terminar de repartir todas las despensas que teníamos en la iglesia y gracias a Dios fue una bendición poder ver la gente cómo estaba agradecida una vez más de que alguien, ¿verdad?, tocara su puerta y le entregara una despensa. Obviamente no es nuestro crédito, porque sabemos que no es de nosotros, es de otras iglesias y también junto con el gobierno están recibiendo apoyos para que se pueda bendecir la vida de las personas que están en necesidad el día de hoy. Pero es tan increíble cómo nosotros podemos ser la diferencia en este mundo y cómo podemos hacer que, como este centurión, podamos interceder por estas personas que necesitan el día de hoy salud, ayuda, ¿verdad? Soluciones en sus vidas. Y obviamente la solución más importante es la vida espiritual de cada persona, ¿verdad? Así es que quiero culminar con estos puntos que anoté aquí. Dice, la obediencia es igual que la fe porque nos da la seguridad y la total confianza de que lo que pedimos se va a hacer. La fe es obedecer, ¿verdad?, a Dios. La fe es como construir, estaba yo leyendo que antes de este capítulo de Lucas 7 está Lucas 6, ¿verdad? Entonces en la parte final está hablando de la obediencia. Jesús está hablándoles de la obediencia a sus discípulos y les dice, obediencia es como construir una buena casa con cimientos de roca. ¿Por qué? Porque estás firme, estás seguro de que esa casa no se va a caer aunque vengan los vientos o aunque vengan el agua, ¿verdad?, y se inunde todo, no se va a caer la casa. ¿Por qué? Porque hay obediencia en tu vida, porque hay confianza en las palabras de Dios. Así es que la fe es obedecer a Dios y la fe entonces se compara a construir una casa con buenos cimientos, una vida con buenos cimientos, con seguridad ¿en quién? En Dios mismo. Escuchar lo que Jesús nos dice y hacer lo que Jesús nos pide es la manera de vivir esta vida como cristianos, hermanos.
Y estoy muy contento porque sé que Dios tiene muchas oportunidades que nos quiere dar para poder nosotros ser bendición en este mundo como iglesia. Los tiempos están difíciles, el mundo sabemos cómo se maneja, sabemos que el mundo, los más poderosos son los que tienen el control supuestamente. El mundo nos dice que necesitamos ser personas que tengamos todo el dinero posible, ¿verdad? Todo lo suficiente, toda la capacidad que sea posible para poder gobernar a otros, etcétera. Bueno, el mundo nos dice, el sistema del mundo, ¿verdad? Nos dice que si nosotros tenemos más seguidores o más amigos o más likes, ¿verdad? En nuestras fotos, entonces la gente somos personas que influencian a otros, ¿verdad? Pero realmente este sistema del mundo no tiene nada que ver con el sistema de lo que nos enseña la palabra de Dios. La palabra de Dios nos enseña que si nosotros obedecemos a Dios, que si nosotros tenemos la confianza puesta en Dios, las cosas van a suceder no por nosotros, pero porque nosotros obedecimos. Y ese es el punto al que quiero llegar, hermanos. En estos días, yo te invito a que sigamos obedeciendo a Dios. No digo que es fácil, es algo complicado, porque es algo de todos los días querer morir a nosotros mismos. Ya la Biblia nos los decía, el que quiera ganar su vida la tiene que perder. Y el que quiera ¿verdad? Perder su vida por causa del reino de Dios tendrá la vida eterna. Así es que en estos días que tú y yo estamos viendo tantas necesidades y viendo cómo el mundo se está revolucionando otra vez, te invito a que nosotros podamos conectarnos con Dios en obediencia, conectarnos en fe, que podamos estar tan conectados como Jesús con el Padre y que podamos mirar las obras que Dios quiere hacer a través de nosotros. Ya lo dijo Jesús y lo vuelvo a repetir, mayores cosas haremos si nosotros estamos siguiendo el mismo modelo de Jesús, el mismo ejemplo de Jesús. La iglesia realmente va a ser la clave de este mundo si nosotros decidimos obedecer lo que Dios el día de hoy está diciéndonos. Con esto quiero finalizar, hermanos. Quiero invitarte a que tomemos un tiempo de orar y después de eso nos despedimos con el canto de Jesus Be the Center. Pero te invito a que meditemos en esto en estos días y que sobre todo practiquemos la obediencia, aunque te cueste, aunque tu carne te diga que no, aunque el diablo te diga que no puedes. Te invito a que tú y yo podamos juntos practicar la obediencia que el Señor nos está pidiendo el día de hoy. Que esa obediencia significa confianza, fe en Dios. Entonces te invito a que oremos. Gracias, Padre, por este tiempo. Gracias por este video, Señor. Gracias porque podemos compartir tu palabra. Señor, te pido que bendigas a cada persona que está escuchando y viendo este video, Señor, y que tú, Señor, ministres sus corazones, que tú llenes sus corazones de tu amor, de tu poder, de tu gracia, Señor, para que podamos ser obedientes a lo que tú nos estás pidiendo, Señor. Tu palabra está escrita llena sí son de mandamientos, Señor, pero está llena de cosas positivas para nosotros, de bendiciones, Señor. Está llena de tu amor hacia la humanidad, Señor. Te pido que nos ayudes a poder ver la Biblia desde esta perspectiva, Señor, que tú has escrito todo este consejo para que nosotros podamos tomarlo, no para que lo dejemos, no para que lo hagamos a un lado, sino para que lo practiquemos y lo obedezcamos, Señor, aunque nos cueste la vida, Señor, aunque nos cueste mucho trabajo. Te pido, Señor, que nos ayudes a poder hacer esto, Señor, y solamente lo podemos hacer en el poder de tu Espíritu Santo, Señor. Te doy gracias, Señor, por este tiempo y por cada una de las personas que están viendo este video. En el nombre de Jesús te doy gracias. Amén. Les invito a que cantemos juntos Jesus Be the Center y con eso finalizamos este video. Jesus, be the center, be my source, be my light, Jesus. Jesus, be the center, be my hope, be my song, Jesus. Be the fire in my heart, be the wind in my sails, be the reason that I live, Jesus. Jesus.
caminar. Jesús, sé el fuego en mi corazón, aliento a mi vivir, la razón de mi existir. Jesús, 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 sé el centro, sé mi fuente, mi luz. Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Estamos aquí en contacto todavía. Y bueno, si necesitan ustedes algo, algún apoyo, alguna oración, por favor, no duden en dejar un comentario allá abajito o mándenme un mensaje por WhatsApp o por Messenger o por texto, como ustedes gusten, o háblenme por teléfono y podemos estar en contacto con ustedes. Si ustedes saben de alguna ayuda que se puede otorgar a alguien más, si ustedes saben de algo que se puede hacer por alguien, les invito a que obedezcamos a Dios y juntos veamos el poder de Dios manifiesto en nuestra iglesia. Que el Señor les bendiga. Hasta pronto.